Hola, buenas tardes. Vamos a terminar ya con la última parte que entra para el tema del examen, que es el ejemplo que ilustra el nuevo modelo de razonamiento que yo os explicaba el otro día. Y lo vamos a ver con un ejemplo, que es el del síndrome de apnea en sueño, del cual ya os adelantaba el otro día en clase, que nada más vamos a ver la parte respiratoria. Hay una parte también que es la parte neurológica, lo cual implica hacer lo que se llama un polisomnograma completo para construir luego el himnograma de fases de sueño y averiguar después la función respiratoria del paciente para clasificar las apneas en obstructivas, en centrales, en mixtas, y si no hay cese completo de la función respiratoria, se denomina el fenómeno hipopnea, que también puede ser obstructiva, central o mixta. En nuestro caso vamos a considerar estas 6 variables: x1 apnea obstructiva, x2 es una apnea central, x3 es una apnea mixta, x4 es una hipopnea obstructiva, x5 es una hipopnea central y x6 es una hipopnea mixta. Esto va a serviros como ejemplo para comprobar que el modelo funciona muy bien. Bien, eso en cuanto a las variables de salida. Esto serían las interpretaciones del sistema que tiene que decidir tiene que proporcionar digamos, una opinión sobre el tipo de evento que tiene el paciente una vez diagnosticado. Luego tenemos como variables de entrada el flujo respiratorio en vías aéreas, que le llamamos AU1, los movimientos respiratorios abdominales, que le llamamos A2, los movimientos respiratorios torácicos, que le llamamos A3, y la saturación de oxígeno en sangre arterial, que le llamamos A4. Bueno, pues conforme a nuestro procedimiento habitual, colocando las interpretaciones por filas, por columnas, x0, x1, x2, x4, x8, x16, x32. Ahora os explicaré lo que es esto. A0, A3, A5, A7, A9, A11, A13, A14 y A15. Estos son los complejos, las asociaciones manifestación de complejos de manifestación y complejos de interpretación que aparecieron cuando estudiamos una base de datos en colaboración con el Johns Hopkins Hospital de los Estados Unidos. Analizamos 17.870 casos, que era lo que constaba su base de datos, y encontramos que solamente estaban estas situaciones posibles. Fijaros que esto es no apnea, apnea obstructiva, apnea central, apnea mixta, hipopnea obstructiva, hipopnea central, hipopnea mixta, es decir, no hay para el conjunto completo de variables de entrada, nada más existen esos complejos. Elegimos que no hubiera mezclas. Y las asociaciones de variables de entrada eran A0, A3, A5, A7, A9, A11, A13, A14 y A15. Y esta es la tabla de contingencia que encontramos. Obviamente, por filas y por columnas suma lo mismo, aunque en los cruces hay multitud de casos que pueden darse. Luego pasamos a la tabla de probabilidades conjuntas y de prevalencias, ¿de acuerdo? Que es simplemente dividir por el número total de casos cada uno de los cruces que son distintos de 0, como ya os expliqué el otro día. A partir de ahí, bueno, pues identificamos las correspondientes asociaciones en términos de probabilidad condicional. En términos de probabilidad condicional y arroja estos números, que podréis ver
si hacéis las cuentas, que no vale la pena. Y entonces estas probabilidades condicionales las hacemos explícitas en las tablas siguientes. P de x0 dado a 0 hasta P de x4 dado a 15. Si avanzamos desde las manifestaciones hacia las interpretaciones. Luego tenemos otro bloque que es el de P de 8 a 9, P de 32 a 13. En definitiva, ahí aparecen todos los números. De forma que si vamos desde S hasta D, obtenemos las correspondientes probabilidades condicionales. Aquí las tenemos también. Y ahora definimos un índice que es 100 por la probabilidad del diagnóstico J dado el conjunto de síntomas. Lo que hicimos es que si el índice da 0, el complejo de diagnósticos está descartado. Si está entre 0 y 25 es muy poco probable. Si está entre 25 y 50 es poco probable. Si está entre 50 y 75 es probable. Y si está entre 75 y 100 es muy probable. Y si es igual a 100 está confirmado. Como veis, lógica difusa. Vamos a analizar brevemente alguna regla. La regla 2 que dice, perdón, si no hay disminución en el flujo respiratorio y no hay esfuerzo respiratorio abdominal anormal y hay esfuerzo respiratorio torácico anormal y hay desaturación significativa en sangre arterial, el evento posible es hipoapnea y el tipo de evento es mixto y la plausibilidad es muy poco probable porque el índice obtenido es 6,1. Cuando hicimos un análisis global de cómo funcionaba el sistema, nos encontramos con que de todos los episodios apnéicos confirmados, bien fueran apneas o bien hipoapneas, la distribución resultó ser la siguiente. El porcentaje de hipoapneas es del 77%, mientras que el de apneas es el 23%. Es decir, es mucho más frecuente que haya hipoapneas que haya apneas. Y de todos los episodios apnéicos confirmados como apneas o como hipoapneas, la distribución para los diferentes tipos de eventos resultó ser que los eventos mixtos tienen un porcentaje de 7%, los de eventos centrales 6% y los de eventos obstructivos 87%. Como veis, ambos porcentajes suman 100 y aquí los tres porcentajes suman 100. Bien, entonces consideramos al experto humano como la referencia de oro. Y lo que el modelo predecía en relación con lo que el experto humano, considerado como referencia de oro, decía, en los eventos hipoapnéicos coincidía el 95% y en los eventos apnéicos coincidía el 86%. Mientras que en los eventos obstructivos coincidía el 94%, el evento central coincidía el 80% y con el evento mixto coincidía el 65%. Resultados que son bastante buenos, quizá con la excepción de los eventos mixtos. Pero la gran sorpresa que nos llevamos es que cuando analizamos por síntomas en relación ya con el paciente, no con el experto como estándar de oro, resulta que encontramos que un 98% que el modelo predecía era hipoapnea. Las apneas las predecía perfectamente y el tipo de evento lo predecía el 91%, con lo que la capacidad predictiva del modelo era del 95%. En la situación 0,1,0,1 el porcentaje la capacidad predictiva resultó ser del 93%. En la situación 0,1,1,1 la capacidad predictiva era del 93%. En la situación 1,0,0,1 la capacidad predictiva era del 94%. En el caso 1,0,1,1 la capacidad predictiva era del 89%. En el 1,1,0,1 la capacidad predictiva era del 84%. Y en el caso 1,1,0 la capacidad predictiva era del 90%. Y en el caso 1,1,1,1 la capacidad predictiva era del 92%.
resultados que son mucho mejores que los que alcanzan los propios expertos entre sí, lo cual indica algo. Y con esto terminamos la materia de examen, porque el tema de redes bayesianas no lo vamos a dar. Prefiero daros un par de seminarios, del cual voy a empezar hoy con el primero, pero en el examen entraría la parte correspondiente a, lo voy a decir bien, que quede bien claro esto, Primer tema, métodos difusos. De cual se hizo la teoría y un ejemplo y las prácticas. El tema 2 que entra es ese breve comentario que os hice sobre los métodos formales de representación del conocimiento. Simplemente a nivel, o sea, es un tema que ya dio Pedro en profundidad, pero yo lo completé de alguna manera con esta reflexión. El razonamiento clásico, en el sentido de los métodos categóricos, esto entra. Luego de ahí pasamos a los métodos bayesianos, no a las redes bayesianas, a los métodos bayesianos para corregir el modelo categórico. Luego pasamos a los modelos cuasi-estadísticos, el razonamiento cuasi-estadístico, del cual habíamos visto el modelo de factores de certidumbre y la teoría evidencial. Habíamos hecho los ejemplos correspondientes. Y el último tema que entraría de la parte 2 es el tema que os decía yo del caso práctico de ingeniería del conocimiento, en donde os representaba el nuevo modelo de razonamiento. Y con esto terminamos el temario de la segunda parte de la asignatura, y los 2 últimos días los dedicaremos a dar seminarios que a mí me parece que son interesantes porque abren una perspectiva nueva. Pues nada más, con esto terminamos, ya digo, el temario, y ahora empezaremos con los seminarios. Muchas gracias y hasta luego.